Buenos días. Antes de iniciar con esta presentación, quisiera agradecer a las autoridades de Panamá, de RUITEM, a todos ustedes, y quiero comentar algo que escuché hace un momento del doctor Franco, que decía que Panamá es un país de tránsito y por eso hay fácil la comunicación. Yo escuché hace 2 días que llegué algo muy bonito que decía: Panamá une estados, une comunidades, y aunque el canal es prácticamente algo económico, me dio mucho gusto que ustedes unen a los pueblos en lugar de levantar muros. Gobernanza, quise poner esta imagen porque me imagino que ustedes aquí en Panamá de alguna manera han visto algún barco. Entonces, este concepto de gobernanza ahí nació. ¿Cómo hacer que ese barco llegue a su destino? Y para eso intervienen muchas técnicas, razones, conocimientos. Y cuando entramos en el término de gobernanza, también es muy amplio y por eso lo quise acotar a gobernanza en obra pública. La gobernanza, como dice ahí, es una serie de arreglos institucionales donde se arreglan de alguna manera los puntos políticos, las cuestiones privadas para beneficio de alguna parte de la sociedad o de toda la sociedad, dependiendo de donde se aplique. Gobernanza es un nuevo estilo de gobierno, mayor grado de cooperación entre los gobiernos y actores no gubernamentales en políticas. Aquí mencionaba yo 3 modos de regulación: uno por la autoridad, otro el poder económico, otro el jerárquico, algunas redes, asociaciones, y uno que no puse aquí es algo que se está dando ya en nuestro mundo. Cuando el poder crece, también muchas veces se da por el Twitter. La gobernanza condiciona muchas veces la gestión. La gestión para la ejecución de objetivos o construcción de objetivos es un claro camino para lograr lo que uno requiere para obra pública. Y cuando hablamos de obra pública, es obra que va a dar algún beneficio a la población. Gobernanza provee direccionamiento, monitorea y evalúa la actuación de la gestión de obras públicas, y desafortunadamente en los últimos años, aunque siempre lo ha habido, en nuestros países, y digo nuestros, del mundo, en todos los niveles, en todos los países, en todas las democracias, en las monarquías, desafortunadamente el concepto de corrupción a veces avanza. Y como ya lo mencionaba hace un rato, a veces lo damos por hecho. Esta persona es corrupta, pero de alguna manera ha avanzado o ha funcionado, hay que dejarlo. Y eso tenemos que limpiarlo completamente de nuestra mente. Una gobernanza adecuada se caracteriza como participativa. También es muy importante que no perdamos de vista esto. Durante muchos años se pensó que la gobernanza tendría que venir simplemente de una zona de expertos que dijeran qué se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Y cada vez más se debe incluir a toda la sociedad. Cuando hablamos de gobernanza, necesariamente tenemos que hablar de políticas públicas. No podemos pensar en una política pública donde no tenga una fuerte participación de la gobernanza. La gobernanza es, como dije anteriormente y como lo han dicho los antecesores, la participación de todos desde el punto de vista gobierno, desde el punto de vista indígena, desde el punto de vista local, regional, pero de alguna manera todos participamos. Y cada vez más globalizado. No podemos pensar, cuando hablamos en nuestros países en Latinoamérica o en América en general, que no podemos tomar en cuenta para la gobernanza aspectos de Europa. Aquí afortunadamente en la RUITEM nos unimos países de Europa y de América, donde nos transmitimos o nos intercambiamos experiencias, y esto da un significado muy especial a todo lo que es esta, de alguna manera, mundialidad de la gobernanza. Debe haber un amplio proceso participativo de los diferentes apoyadores, stakeholders,
los que de alguna manera les interesa. Y aquí habrá intereses económicos, intereses políticos, intereses sociales. Todos tienen que participar en esto. Debe haber un espacio de interlocución entre todos, porque si no es así, si desprecian a alguno de los sectores, por muy pequeño que sea, no se puede dar la gobernanza que todos esperamos. No se puede llegar a ese camino, como decía al principio, de llevar nuestro barco por el lugar o el rumbo que necesitamos. Debemos ser capaces de dar respuestas enfocadas, oportunas, identificación y documentación de todo lo que se hace. Hay que tener planes de contingencia cuando se va a dar alguna situación especial, económica, que puede haber alguna situación económica, una contingencia ambiental, y mecanismos de control para poder llevar a cabo cualquier ajuste en caso de desviaciones. Debe haber una existencia, en este caso pongo una carretera, donde los niveles de gobierno, muchos países en América y en Europa nos parecemos en los poderes que son ejecutivo, legislativo, judicial. Aquí tenemos que enfocarnos hacia el mismo objetivo. El legislativo, donde están las cámaras, senadores y diputados, con el ejecutivo, que va a ser el ejecutor de lo que se apruebe en las cámaras. Todo desde un punto de vista de gobernanza para crear políticas públicas que satisfagan necesidades. Una política pública debe tener rutina para de alguna manera acompañar las acciones. Debe haber una regularidad, un alcance definido, propósitos, disponibilidad de datos. Cada vez más, afortunadamente, la tecnología nos ayuda a tener datos oportunos en cualquier momento, y yo puedo saber en este momento qué pasa en China, y en China qué pasa en Panamá, y qué pasa en México, y eso de alguna manera tenemos que aprovecharlo para el beneficio de la sociedad. Debe haber también alguna posibilidad de rendir cuentas. Muchas veces hay medidas que se toman y no salen bien en un lugar, y esas mismas medidas sí salen bien en otro lugar. Hay que ver cómo hacer los ajustes y rendir cuentas para esto. El objetivo no es evaluar la política, sino la gobernanza en la que está inserta. La visión desde arriba que se llevó durante muchos años y sigue llevándose en muchos países es: deciden, como decía al principio, los altos especialistas o políticos sin ver hacia abajo. A esto le llamaban de alguna manera lo que privilegia el trabajo de los expertos de obra pública y el desempeño de las burocracias. Para esto crecen y crecen las burocracias, y al crecer las burocracias desafortunadamente pierden el sentido, pierden la efectividad, pierden la efectividad y la eficiencia. La visión desde abajo es cuando de alguna manera se permite que entren las diferentes participaciones de la sociedad. Hace un rato decían los indígenas, en México tenemos más de 50 pueblos indígenas, aquí se hablaba de 7, tenemos mucha diversidad en economías, y de alguna manera se tiene que tomar en cuenta todo eso para que pueda ser una gobernanza global del país y global a nivel internacional para el desarrollo de la comunidad de cada país. La participación ciudadana en planeación de obras. Muchas veces se da, y ya mencionaba hace un rato, en México tenemos más de 2.500 municipios. Cuando pensamos en darle la oportunidad a los municipios para que decidan sobre lo que tienen que hacer, es difícil pensar en que los 2.500 municipios haya capacidad técnica para tomar decisiones, pero sí es importante tomarlos en cuenta y apoyarlos con los municipios que tienen la capacidad para poder ayudarlos a tomar decisiones. Nuestra Constitución también le da una fuerza especial a los municipios, que desafortunadamente limitan las acciones de los gobiernos estatales por la propia Constitución, los estatales y el gobierno federal, para poder desarrollar algunas partes donde están los municipios muy aferrados a costumbres que no permiten el desarrollo de esa comunidad. Otro punto muy importante, cuando hablaba yo hace un rato, desafortunadamente en las cámaras se da mucho lo que le llamamos en México los moches. Los representantes de algún estado, por ganar o tener alguna obra en particular para su estado, ofrecen esas moches que son como una parte de lo que les den a cambio de la obra que están solicitando, y muchas veces no es lo mejor. Bueno, siempre no es lo mejor. ¿Por qué? Porque eso es corrupción, desafortunadamente, pero se da en muchos países de América y del mundo también. Cuando hablamos de presupuestos participativos, también pensamos en la sociedad. La sociedad en todos los niveles puede participar para aplicar los presupuestos que se le asignaron, y muchas veces se toman decisiones por gente que no tiene la capacidad
sin conocimiento y simplemente porque se le ocurrió o porque quiere hacer algo para una parte de su región y no necesariamente que es la mejor o la más eficiente. Gobernanza es más trascendencia y es un nuevo modo de gestionar las obras públicas. Si tenemos una buena gobernanza que haya partido de esta colaboración de todos los sectores, seguramente podemos ir logrando tener buenas obras públicas. Si tenemos una buena gobernanza, podemos de alguna manera ir creando proyectos antes de obras, proyectos que podemos ir almacenando para el futuro de los países. Ningún país tiene la capacidad económica para desarrollar todas las obras que requiere. ¿Qué necesitamos? Una gobernanza adecuada para poder llevar y dirigir y escoger las mejores obras que puedan pensar en desarrollar esas zonas. Junto con esto, tenemos que pensar mucho en el apoyo privado en cuestión económica. Mencionaba hace un rato que ningún país tiene la capacidad económica para hacer todas las obras que requiere. Y entonces aparecen, entre otras, las APPs que nosotros ya hemos tenido en la RUITEN, diferentes eventos, foros, hablando específicamente de las APPs. Y creo ahora, por lo menos en México, y así lo yo veo en muchas partes del mundo, son un apoyo importantísimo para el desarrollo de obras, sobre todo obras públicas, que puedan apoyar a las poblaciones, desarrollar al país con la intervención del sector privado. Existe controversia entre la obra pública que responde la Federación y los estados. Efectivamente, muchas veces la Federación toma decisiones y en los estados toman otro tipo de decisiones totalmente diferentes por los intereses políticos del gobernador. Y todavía más, cuando nos vamos a los municipios, nos encontramos más problemas como los que he mencionado. Entonces hay que determinar de alguna manera cómo se toman estas decisiones federales, estatales y municipales. Y cuando hablamos de identificar muy bien los indirectos, también hay que ver, porque muchas veces en las obras públicas el concepto de indirectos que se tiene muy claro en la federación, probablemente no lo tengan igual de claro en los municipios y son costos reales de las obras. En los 80s se hablaba de este régimen autoritario y después fue cambiando un poco a lo que ahora le llamamos régimen democrático y cada vez más se habla de democracia. Y luego muchas veces países como Estados Unidos, que es el calificador de la democracia, desde mi punto de vista es uno de los menos democráticos, pero desafortunadamente califica al mundo y nos vamos con esas medidas y los países van limitándose en decisiones cuando se dice este país es o no democrático, puede o no opinar, hasta dónde puede hacerlo. Y estas dos situaciones de autoritario o democrático aparentemente van cambiando, pero creo que no han cambiado tanto como debía ser, ¿no? Agencias internacionales. Tomé muchos datos de América Latina porque precisamente era el evento aquí en Panamá, pero sí me interesa mucho que no perdamos de vista que aunque yo diga en agencias internacionales en América Latina promueve la gobernanza como herramienta para mejores servicios de infraestructura y alcanzar el desarrollo sustentable y sostenible. También algo tan sencillo como lo sustentable, durante muchos años no se entendía hasta que por fin habló alguien y salió ahí las diferencias importantes entre sustentable y sostenible, que podemos ligarlas y hacer el concepto de sustentable automáticamente sostenible. Entonces, sustentable hablamos de medio ambiente, sostenible que sea cuestiones económicas. Muchas veces nos perdemos en eso y nos vamos sobre lo sustentable y no hablamos sobre el ciclo de vida que le puede hacer que sea sostenible o no, aunque sea sustentable. Llevamos muchas décadas hablando de sustentabilidad, el mundo se está acabando, el calentamiento global, en fin, pero tenemos que tener muy claro también el ciclo de vida de nuestras obras, hablando específicamente de obras públicas, para poder ver si son sostenibles. El desarrollo económico y el bienestar de su población, encauzar el financiamiento privado de obras públicas, como ya mencionaba, APPs, innovaciones, modelo de concesiones, también habíamos hablado mucho de las concesiones, es otra forma de participación privada con otro esquema parecido a las APPs. Tal vez alguien diría, es que una concesión es una APP, ya sería cuestión de discutirlo, pero también es una forma de intervención privada para el desarrollo. Largo plazo, ciclo de vida, lo que mencionaba hace un rato, es importante pensar en largo plazo. En algunos países se piensa que el largo plazo son 5, 10 o 20 años. Tenemos que hablar de largo plazo a 50 o 100 años. Si no vamos a estar los que estamos planeando esto, no importa.
Hay que pensar en planeación a 50 o 100 años pensando en desarrollo de los países. Asignar la responsabilidad a todos los sectores. Cuando hay intervención, como decía un rato, tenemos que pensar, pueden intervenir, pero también son responsables de su intervención. Pueden decir, opinar, pero son responsables de lo que están diciendo y opinando. Y si toman decisiones, de alguna manera ver cómo calificar o cómo llevar ese control en su responsabilidad durante todo el ciclo de vida de esos proyectos. Debe haber un enfoque hacia las necesidades de la población, debe haber gobierno, sociedad y financiamiento para que sea efectiva la obra pública. Si no hay financiamiento, de alguna manera no se pueden dar las obras públicas como se planean. Sin una visión de este tipo, no hay futuro. Es importantísimo ajustar todo con una planeación a largo plazo. Los ingresos propios de los gobiernos no alcanzan, y quiero terminar, aunque ya lo dije 2 veces, es importante, aunque hablemos de gobernanza, un término técnico, legal, tal vez económico, yo creo que lo más fuerte en este caso, en este momento, en esta época, es el peso económico que se le da a la gobernanza, a la decisión en políticas públicas para poder desarrollar obras públicas. Gracias. Muy interesante lo que hemos escuchado esta mañana en la temática de la gobernanza. Nos presenta cómo se puede implementar, y se lo señalaba el doctor Islas sobre el acompañamiento. La buena gobernanza, para hacer las cosas bien, debe estar acompañada por un buen gobierno. Ese buen gobierno sabemos que tiene que tener participación, legalidad, la transparencia, la responsabilidad, el consenso, la equidad, la eficacia y por supuesto la eficiencia y la sensibilidad. Y para ello, y con todo ello, la corrupción debe ser mínima. Vamos a escuchar ahora otro enfoque en torno a este tema de la gobernanza. Un enfoque que nos traerá el concepto de la cooperación intermunicipal en el desarrollo del transporte humano, para lo que invitamos al doctor Jordi Prat desde España, quien es el director general de la Asociación Municipal de Transporte Urbano, quien nos va a presentar una temática importante dentro del concepto de la gobernanza que tiene que ver con el transporte urbano y la cooperación intermunicipal. Bienvenido. Gracias. Bien, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, autoridades de Panamá, de la universidad, por acogernos en este magnífico país que llevamos 2 días conociendo, y la verdad es que tienen un magnífico país. Enhorabuena. Y muchas gracias a la red RITEM para invitar a AMTU a poder explicar su experiencia, pues, y cómo trabajamos, pues, en nuestro país. Bueno, pues yo, como decía Francisco, en México tienen 2.500 municipios y decía que era difícil que se pusieran de acuerdo, ¿no? Pues mire, nosotros con 106 municipios conseguimos muchas veces ponerlos de acuerdo, y por tanto, pues que este acuerdo municipal sirva para impulsar políticas locales, para forzar al gobierno central, pues a que muevan ficha, ¿no? Nuestra experiencia, pues, es un modelo de gobernanza prácticamente único en el mundo, digamos. En Cataluña ahí tenemos mucha experiencia en montar asociaciones locales y en diferentes temáticas, y nuestra asociación, pues, permite, pues, agrupar 106 municipios. Empezaron 16 en el año 2001 y hoy día somos 106 y esperamos llegar a los 940, que son la totalidad de los municipios catalanes, pues en unos años, ¿no? Porque de hecho la temática
de la movilidad, el transporte público y las infraestructuras cada día está más en el día a día, y tenemos pues que impulsar muchas políticas para hacer avanzar en este sentido a la sociedad. Bueno, había un error en el programa que pone Jordi, me llamo Joan, ya pueden verlo, y soy el director general de la asociación. Mañana mi compañero Carlas les va a explicar el proyecto pionero que estamos desarrollando. No sé si... No, para saltar de... bajarlo y posicionarlo. Vale, ok. No sé si lo ven bien así o... Vale. Bueno, pues mañana, como les decía, mi compañero Carlos les va a explicar el proyecto pionero que de revolución del transporte público que estamos lanzando desde la asociación, que es el transporte flexible. Yo solo les voy a dejar un apunte porque mañana él les va a explicar más en detalle todo el proyecto. Yo les presento, relacionado con la gobernanza, pues qué modelo utilizamos allí los municipios, ¿no?, para intentar pues gobernar de la mejor manera posible toda la movilidad y el transporte público de nuestro país. Nosotros no somos una autoridad del transporte, somos una asociación de municipios y por tanto representamos a nuestros asociados dentro de las autoridades del transporte. Sí que la primera corona de Barcelona está agrupada en el área metropolitana de Barcelona, que sí que por ellos son una autoridad, y luego también dentro de la autoridad del transporte metropolitano del área de Barcelona está el Ayuntamiento de Barcelona y nosotros también, ¿no? Nuestra asociación pues se constituye por asamblea, tiene un presidente que es un alcalde y dos vicepresidentes. Están representados todos los colores políticos y todos los acuerdos se llegan por unanimidad, o sea, rara vez hay allí votos que hagan decantar una posición. Se intenta que todo sea por consenso. El municipio con más habitantes es Tarrasa, 216.000 habitantes, y el más pequeño es Hualva con 1.423. Por tanto, tenemos municipios grandes, pequeños. Como les decía, somos 102 municipios, 4 consejos comarcales, que son las comarcas, allí es otro nivel administrativo. Representamos a más de 2,2 millones de habitantes y nuestros viajes urbanos, solo los urbanos, significan 42 millones de viajes al año. Y aportamos, pues desde la asociación, gracias a un convenio que mantenemos con el Gobierno central y con la Autoridad del Transporte Metropolitano, pues aportamos 7 millones de euros cada año desde el 2018, porque antes era un poco menos. Pues aportamos estos 7 millones para planes de mejora en la red de transporte público. Aquí pues aparece todo el país, está dividido, el nivel de gobernanza, digamos, del transporte está dividido en 4 autoridades del transporte, la zona de Lleida, la zona de Girona, la zona de Barcelona y la zona de Tarragona. En nuestra asociación, cualquier municipio de Cataluña puede formar parte de la asociación, pero sí que, como su origen fue en el área de Barcelona, de hecho hoy en día muchos de nuestros asociados aún pertenecen al área de Barcelona. Estamos creciendo ahora a lo largo de todo el país. En el área de Barcelona, pues para centrarnos un poco más, ven esto, ¿no? El 51% de la Autoridad del Transporte Metropolitano es de la Generalitat de Cataluña, del Gobierno central. En las administraciones locales tenemos el 49%. Aquí dentro está el Ayuntamiento de Barcelona, el área metropolitana, que ellos sí que son autoridades, digamos, de administraciones públicas. Nosotros no somos administración pública, pero también tenemos parte de este 49% como representantes de estos 102 ayuntamientos, ¿no? En Barcelona, pues, y en las otras 4 zonas de Cataluña existe un sistema tarifario integrado. El de Barcelona incluye a 296 municipios y se divide en estas coronas tarifarias. La zona 1 es la perteneciente a Barcelona, al área metropolitana de Barcelona, y de la corona 2 a la 6 sería más nuestro ámbito de actuación. Existen pues esta gama de títulos
que permiten pues para distintos tipos de usuarios, pues cada usuario tendrá su título. La T10 es la más común, que son 10 viajes en una sola tarjeta. Es multiusuario, digamos, puede comprar una T10 y pueden viajar 3 o 4 personas. La T joven para los jóvenes, luego la T mes, la T mensual, esta de aquí, es la que es viajes ilimitados durante un mes, también es la segunda más utilizada. Y luego se creó hace un par de años la T verde, que es para las personas que quieran desmantelar un coche contaminante, pues tienen 3 años de transporte público gratuito por todas las 6 coronas. Luego está la T aire, por días de episodios de contaminación, pues para incentivar que la gente deje de utilizar el coche privado, pues está este título muy económico, más económico que los viajes de la T10, y solo se distribuye en los periodos que hay, los días de alta contaminación. Luego, como AMTU, gestionamos, pues por encargo de la Autoridad del Transporte Metropolitano, gestionamos directamente nosotros para nuestros municipios los títulos más locales, ¿no? Que serían la T verde y la T16 para los niños menores de 16 años. Este título fue creado para incentivar pues, que los chicos utilizaran el transporte público. Siempre es gratuito, totalmente gratuito, dentro de su zona tarifaria. Eso sí, no pueden viajar por las 6 zonas. Y pues nosotros de la zona 2 a la 6 lo gestionamos nosotros, las altas y las incidencias que haya, a través de una central telefónica. Y el área metropolitana de Barcelona gestiona la zona 1. Y pues por la T verde exactamente igual, ¿no? El título que os explicaba. Los objetivos y misión de nuestra asociación pues es lo que les decía, representar la voz conjunta de todos los municipios de su ámbito territorial. AMTU está abierta a todos aquellos otros municipios y entidades municipales de Cataluña que necesitan gestionar o demandar nuevas inversiones del ámbito de la movilidad, del transporte público y de sus infraestructuras. El asociarse al AMTU es totalmente voluntario, o sea, no hay ninguna ley que obligue a pertenecer a AMTU, pero sí que si te asocias a AMTU y eres de la demarcación de Barcelona, pues tienes participación en estos fondos de financiación para la mejora de tu red de transporte público. Los objetivos fundacionales de nuestra asociación pues fueron intentar alcanzar una financiación estable para el transporte público, porque fuera del área metropolitana, que tienen un impuesto que grava cada vivienda y cada empresa y es un impuesto sobre bienes inmuebles que se llama, y hay un recargo específico que sirve para financiar el transporte público, pero fuera de esta área metropolitana de Barcelona no existe por ley ningún recargo y por tanto todo el presupuesto del transporte público tiene que salir directamente del presupuesto general de cada ayuntamiento. Por tanto, lo que nuestra asociación pretendió desde un inicio fue intentar pues conseguir un fondo de financiación directamente del gobierno central, pues que permitiera dotar de una línea de financiación para ayuda a estos municipios. Y esto lo hemos conseguido y les decía, pues tenemos ahora 7 millones de euros directamente para la mejora de la red y 1,5 millones para el proyecto de desplegar el transporte flexible también para nuestros municipios. Aparte de esta mejora de la financiación, pues el soporte técnico que estamos prestándole desde la asociación. No todos los ayuntamientos tienen un equipo técnico multidisciplinario y experto en movilidad, por tanto desde la asociación les prestamos estos estudios, apoyo jurídico, político también, ¿no? Y pues ser también facilitadores de información y asesoramiento pues en distintos ámbitos. Estas son nuestras principales actividades: la gestión del programa de ayuda, enmiendas y sugerencias a planes y leyes generales, la mejora de la financiación para nuestros asociados, la gestión de la oficina de transporte a la demanda y transporte flexible, realización de estudios y proyectos, reuniones y visitas técnicas pues con nuestros socios, y pues recoger toda la información del transporte público de nuestros asociados para poderla procesar y proponer mejoras tanto a nivel local como general, ¿no? Gestionamos la T16, la T verde, ya os lo he dicho, por encargo de la Autoridad del Transporte. Realizamos una jornada anual, que el próximo año sería un congreso internacional que vamos a organizar en Barcelona.
editamos la revista Mobilitat, la única en catalán, especializada en movilidad y transporte público. Y pues bueno, resumen estadísticos de viajes, que esto tenemos una intranet, todos nuestros socios tienen acceso a esta intranet y ven sus datos de la red de transporte público, ¿no? El plan de mejora anual, como ven, empezamos con un fondo de 1 millón de euros y ahora estamos ya a 7 millones de euros. Por tanto, esto va en aumento, ¿no? Aquí está hasta el 2015, que era estable durante 3 años, que eran 5,6 millones, esta parte de aquí final. Y ahora el año 2017 y 2018 ya estamos a los 7 millones, que es el récord histórico, por tanto ya estaríamos por aquí. Y también, pues a nivel de habitantes, también hemos conseguido solucionar la tendencia a la baja de la curva que indicaba inversión por habitante. Como claro, íbamos creciendo en asociados y el fondo no aumentaba, pues eso significaba que tocaba menos por cabeza, ¿no? Por tanto, ahora al incrementar el fondo a 7 millones, más que cada asociado que hacemos, el Gobierno Central hay compromiso de aportar 4 euros más por habitante, significa que vamos a recuperar pues la inversión por habitante que iba a la baja, y esto ya a partir de ahora va a ir siempre en aumento. Como les decía, también hemos impulsado la primera revista en catalán, 3.000 ejemplares que distribuimos a consultoras, universidades, gobiernos locales, centrales, todo. Y es la única en catalán que existe, y pretendemos pues eso, que sea un foro de innovación y de referencia en nuestro país. La jornada de congreso anual que organizamos, más de 400 personas asisten cada año en este congreso, es el más importante del país. También pues relacionado pues en las principales actividades, pues lo enfocamos así, ¿no? Promoción del transporte público, encuestas de movilidad, esto sería la parte menor, y luego la parte principal de nuestra actividad es de carácter técnico, es la ayuda a la gestión y planificación del transporte público y el análisis de la movilidad en la parte social, ¿no? De nuestros municipios para impulsar políticas generales globales de mejora de infraestructuras y movilidad, ¿no? Bueno, estos son diferentes encuestas y análisis que hemos hecho. Tenemos programas educativos también para impulsar a las escuelas. O sea, vamos a las escuelas por orden de nuestros ayuntamientos asociados. Tenemos un programa educativo que vamos a explicarles a las escuelas pues cómo utilizar el transporte público. También para gente mayor que aprendan a utilizar la red de transporte, ¿no? Asesoramiento municipal, ya ven, pues prestamos muchos apoyos, auditorías de la red del transporte público, estudios orientados a la mejora del transporte público, estudios de viabilidad para la implementación de servicios de transporte a la demanda, proyectos de establecimiento de este nuevo del transporte a la demanda, proveemos de servicios técnicos específicos. Podemos aportar también algún técnico que a través de algún convenio pues pueda dedicar parte de su tiempo a trabajar directamente en el municipio por horas o por lo que sea, y gestionamos pues el servicio de transporte a la demanda de ahora 13 municipios catalanes. Ya ven, aquí pues es un caso de hay un único teléfono. Estamos implementando esto, mañana Carlos lo explicará mejor, ¿no? Pues la revolución del transporte, que vamos del transporte a la demanda al transporte flexible. Esto significa pues que lo que venimos haciendo hace 100 años, que es buscar, primero saber qué empresa de autobús opera en nuestro municipio, luego localizar los horarios, luego ir a la parada, buscar la parada, esperar el autobús y finalmente recorrerse todas las paradas que figuran en el mapa para ir una a una y al final llegar a nuestro destino a la hora más o menos que ponía el horario. Esto va a cambiar ya a partir de este otoño con el impulso del transporte flexible, que es al final una persona entra en una aplicación, indica de A a B dónde quiere ir, a qué hora quiere llegar a B y pues un vehículo le pasa a recoger, servicio de transporte compartido, ¿no? Para que me entiendan, pues es un Uber pero puesto en transporte público. Bueno, estos son distintos informes que analizamos y mandamos a nuestros ayuntamientos de la gestión del transporte a la demanda. Otro caso de otro municipio, porque el transporte a la demanda, cada municipio se tiene que estudiar bien
porque no todos hay que implementar el mismo método y esto requiere pues de un estudio que lo hace nuestro departamento técnico, ¿no? Aquí tienen algunos ejemplos de informes y de estudios que hemos hecho. Otro municipio, y lo que pretendemos es, eso sí, ¿no?, que todo ciudadano pues sepa que hay un único número de teléfono único por todo el país, una única aplicación móvil también por todo el país, y que a partir de aquí nadie se tenga que preocupar de qué operador viene, sino que simplemente indicar de dónde salgo y de dónde quiero ir, ¿no? Aquí pues un poco la definición de cómo se pagan las líneas de transporte público en nuestros municipios. Tenemos un 68% de líneas en nuestros municipios asociados, pues que el 100% del coste lo asume el municipio directamente. Un 16,67% de las líneas que la titularidad del servicio es del gobierno central, pero el coste de la ampliación urbana, del recorrido urbano, lo paga también el municipio con convenios con la Generalitat, pero el coste recae 100% en el municipio. Luego hay otros servicios ya que son titularidad de la Generalitat, del gobierno central, donde más de un municipio pues participa en la misma red de transporte urbano, son un 5%, y un único municipio con la Generalitat más, pues sería el 9,44%, ¿no? Y los interurbanos, bueno, que luego están la red de interurbanos que aquí digamos, gestiona directamente la Generalitat. Bueno, de lo que tenían antes, pues de la financiación principalmente, aquí tienen un poco por los urbanos, ciudades de más de 50.000 habitantes que tienen obligación de tener transporte público urbano. El principal, aunque se intenta pues que el 50% lo asuma el usuario, pues al final no llegamos al 40%, ¿no? Y la mayor parte, el 51% del coste lo aporta el ayuntamiento. En los de menos de 50.000 habitantes, los ayuntamientos, los entes locales aportan más. Y luego en los de la Generalitat, donde la titularidad es de la Generalitat, pero el municipio hace una aportación para complementar el servicio urbano, pues aquí tienen estas dos últimas columnas en más de 50.000 o menos de 50.000. Al final lo que ven aquí es que la Generalitat y los ayuntamientos son los principales aportadores de dinero, digamos, los que pagan los transportes, y por tanto ya ven aquí que no reporta, en el caso del transporte público, no nos reporta ninguna ventaja ser españoles, porque como ven, la franja azulita pequeñita, que va del 4% al 12% en el mayor de los casos, es lo que aporta el Estado español a la red de transporte público en Cataluña. Y como AMTU, pues el presente y el futuro, pues ¿en qué estamos, no? Pues vamos a seguir asesorando a los responsables de movilidad de los ayuntamientos asociados, con convenios de colaboración, cada vez son más convenios pues que también reportan ingresos para la asociación, porque son estudios complementarios que les podemos hacer, prestaciones técnicas. Impulsar pues que la base de datos que se va a generar con el proyecto T-Movilidad, este proyecto de T-Movilidad es cambiar los títulos magnéticos por los contactless, tarjetas sin contacto. Esto va a generar una base de datos enorme y pues creemos y que tiene que servir pues para tener un portal para gestionar mejor y planificar mejor los servicios de transporte público urbano. Luego también tenemos un proyecto ambicioso que es la creación de una tarjeta ciudadana. Esto pues con la tarjeta ciudadana que emitirá cada ayuntamiento, pues los usuarios no solo podrán utilizar el transporte público, sino que tendrán acceso pues a las piscinas municipales, a los gimnasios municipales, servicios de biblioteca, pagar impuestos, podrá ir asociado a una moneda local que podrá pues hacer promociones y compras en el comercio local, pues muchas iniciativas que podemos vincular a esta tarjeta también sin contacto, que permitirá su llegada cuando el transporte público se pueda validar con contactless directamente. Luego estamos creando el Consorcio Local para la Movilidad. Esto sí es una administración pública y para impulso del transporte flexible. Como les decía, para impulsar este proyecto necesitamos ser una administración para que las administraciones locales puedan encargarnos la gestión de este servicio público y poder pues desplegar el proyecto que les decía, ¿no? Pues tener una red
de transporte público a la carta, con tiempos de espera. No queremos que sea un taxi tampoco, no queremos que sea un servicio individual, queremos que continúe siendo transporte público, pero sí que sea totalmente a la carta y que la oferta se adapte completamente a la demanda y no que sea al revés, ¿no? Este proyecto lo vamos a hacer con colaboración público-privada. AMTU va a tener el 51% del consorcio. Perdón, AMTU va a crear el consorcio, que sí, que va a tener el 49% del consorcio va a ser de AMTU y el 51% va a ser del resto de administraciones locales. Y luego este consorcio va a crear una empresa mixta buscando que los operadores privados formen parte del proyecto y tengan parte del producto tecnológico que se va a crear, y luego también la parte de otros socios tecnológicos que también van a formar parte de esta empresa mixta. Y esta empresa mixta va a ser la que va a gestionar, va a tener el producto tecnológico y va a monetizar el producto tecnológico, y también va a gestionar la red de transporte flexible en Cataluña. Y nada, pues seguir mejorando la financiación del transporte público, colaborar con otras entidades del país, y nada, pues muchas gracias por su atención y a disponer por cualquier duda. Impresionados, ¿verdad? Años luz, nosotros en pañales acá en Panamá. Nos ha presentado el doctor Prat, la asociación privada, municipal, el gobierno, todo lo que se puede hacer dentro del concepto de gobernanza, como le dije anteriormente, acompañados de un buen gobierno, porque la gobernanza es toma de decisiones, y las decisiones van a traer consigo conflictos, y esos conflictos deben ser bien administrados. Para hablarnos un poco tal vez de la administración que se da a los niveles locales, tomando como modelo el caso de Portugal, desde el Instituto Superior Técnico de Lisboa vamos a ver el tema de gobernanza en los niveles intermedios de la administración local, las comunidades, los municipios, y como decía el doctor Franco al inicio de este tema, aquí en Panamá con los representantes de corregimiento se minimizó un poco el tema de los conflictos. Vamos a ver el caso portugués. Desde el Instituto Superior Técnico de Lisboa damos la bienvenida al doctor Fernando Núñez da Silva, que nos va a hablar sobre el caso portugués en los niveles intermedios de la administración local. Sí, sí. Gracias, gracias. Buenos dias. Obrigado pelo convite. Mi nombre no es Fernando Núñez da Silva, es Jorge Gonçalves, pero nós dois vamos fazer a apresentação. Jorge Gonçalves e Fernando Núñez da Silva. Desafortunadamente não hablo espanhol, nem tampouco portunhol, nem nada, só português, mas vou tentar colocar algumas palavras. Se não entenderem, basta acenar que eu volto a explicar. Esta apresentação é mais relacionada com o território. Não é tão setorial como fomos ouvindo, e o território como forma de integrar várias dimensões, vários setores, digamos assim. E essa é uma preocupação que vou tentar ilustrar através da história de Portugal, é chegar à área metropolitana de Lisboa. Essa é a grande preocupação para esta apresentação. Estes são os momentos que gostaria de partilhar convosco. O momento até à Revolução que implantou a democracia em Portugal,
até ao momento em que nós iniciámos a fazer parte da Comunidade Económica Europeia, hoje União Europeia. Depois tivemos um referendo à formação de regiões. Em 2013, um conjunto de leis para a descentralização e competências ao nível regional e chegar até hoje. Primeira, uma introdução muito simples, a ideia de que nós, em Portugal e em alguns países ocidentais, vivimos uma crise do Estado, uma crise da administração. E de onde vem essa crise? Essa crise vem da fragilidade financeira. Cada vez temos mais dificuldade em ter recursos financeiros adequados para a função do Estado. Temos um crescente problema de legitimidade política. O Estado não cumpre completamente e de acordo com os objetivos da comunidade, os seus princípios, os seus objetivos, e isso fragiliza. Temos um contexto do neoliberalismo que também contesta a presença do Estado na intervenção pública e nas sociedades. E, para além de outros problemas, cada vez temos mais atores, mais stakeholders, e, portanto, há uma complexidade muito grave, muito grande, muito profunda, que leva a uma maior dificuldade no funcionamento do Estado. Se não entendem, me digam, que eu começo a falar muito rápido e peço desculpa. Mais calma. A crise do Estado conduz a uma crise da governação, a uma crise de governo. Porque a incapacidade financeira é uma incapacidade de realização, porque o Estado é pesado e qualquer decisão toma muito tempo, perde-se muitas oportunidades e, portanto, perde-se também o momento da decisão. Há uma insuficiência de recursos, há uma incapacidade de realização e, sobretudo, há uma dificuldade em gestionar, em gerir os interesses diversos que existem. E isso conduz a uma crise de governação, de governo institucional, legítimo, democrático. Dessa crise de governação, não está muito correto, leva-nos à ideia de governança. Aqui já falámos de vários conceitos de governança. Mas a governança é também, para além dos conceitos que aqui ouvimos, uma forma de valorizar o capital social. O que é o capital social? É a forma e a riqueza das nossas relações com os outros. Entre instituições, entre movimentos, entre personas. O capital institucional. As instituições têm que ser fortes, têm que ser capazes de decidir, têm que ter capacidade de se relacionar. Logo, isso também é um capital institucional que deve ser promovido. E capital político. As instituições democráticas devem ter capacidade de decidir, de ouvir, de articular. E esses três capitais, social, institucional e político, fazem parte da nova forma de combater a crise de governação, da governança. E assim temos um novo conceito para gerir os territórios que podemos designar como governança. És uma prática, és um exercício, és algo concreto, não és teórico. É algo que temos que implementar, temos que trazer para a realidade. É automático? É mecânico? Não. É uma aprendizagem. É um aprendizado, se vocês quiserem. E, portanto, o que nós temos é que saber como, quando e de que forma é que essa partilha de responsabilidades pode ser feita. Como podemos fazer a negociação entre as partes. Como podemos trazer todos para a tomada de decisões. Não posso tomar muito tempo, temos muitas coisas para avançar. Rapidamente, uma visita, um olhar, uma perspectiva sobre o caso português e como o território
foi a questão da centralização e da descentralização. Até 1974 vivemos um regime autoritário, uma ditadura, onde naturalmente o regime de ditadura quer impor um processo de condução muito forte. E portanto é óbvio que não há descentralização, há a centralização absoluta. E o que nós temos é um país que tem mais de 800 anos, naturalmente, ele é centralista por natureza, mas que se reforçou com a ditadura. Portugal portanto, temos uma governação, nesta altura, top-down. Tínhamos regiões, sim, diversos tipos de regiões. Distritos, províncias, regiões de planeamento. Mas isso não queria dizer nada. Eram apenas algumas formas desconcentradas e não políticas. Não tomavam decisões. A decisão era do Estado, do Governo. Eram apenas órgãos de desconcentração. Portanto, tínhamos regiões, mas elas eram para outro fim. Da nossa Revolução de 1974, quando se foi implementado o regime democrático, até 1986, quando entramos na União Europeia, Comunidade Económica Europeia, nós tivemos, a partir dessa Revolução, uma mudança radical. De uma ditadura para uma democracia. De um regime autoritário para um momento de participação popular. Completamente diferente. E, portanto, o que nós tivemos foi desmantelar, desmontar, destruir o edifício, a arquitetura de organização do Estado anterior para um novo. Muito assente no poder popular. E temos muitos exemplos de 1974 até à nossa primeira Constituição da República Portuguesa em 1976. Em 2 anos tivemos muitas iniciativas de natureza popular. Viva o Poder Popular é um exemplo de muitos movimentos. Um outro exemplo foi o processo SAL, Serviço Ambulatório de Apoio Local, onde arquitetos, engenheiros, comunidades, cidadãos puderam participar em conjunto para resolver o seu problema habitacional. E, portanto, o Estado veio até ao terreno, veio até às comunidades trabalhar em conjunto para resolver os seus problemas. Neste caso, o processo SAL foi para a habitação. Portanto, um exemplo de como mudámos radicalmente de 74 em 76. Em 76, tivemos a nossa primeira Constituição do regime democrático. Um modelo que tem três níveis: Estado, região e município, não é? Mas a região não existe ainda. Temos o Estado e temos o município. A região é algo que andamos a debater. E, portanto, a região também não era muito importante nestes primeiros tempos. Nós não tínhamos nada no local. Não tínhamos infraestruturas de saúde, não tínhamos equipamentos escolares, não tínhamos quase nada. E, portanto, foi necessário fazer muito trabalho local. As regiões não eram fundamentais para este trabalho. E, portanto, tivemos 2 níveis na prática. Em teoria, tínhamos 3 níveis. Bom, a Constituição tem aqui um conjunto de elementos, vou passar. Em 86, passámos a fazer parte da União Europeia, Comunidade Económica Europeia. E a União Europeia assenta muito o seu trabalho nas regiões, muito financia, apoia financeiramente muito o desenvolvimento regional. 10 minutos, graças. E, portanto, aí começou a olhar-se para as regiões porque era importante para captar recursos financeiros da União Europeia. E, portanto, a região começou a ganhar importância e começámos, então, a ter algumas regiões desconcentradas, umas regiões administrativas não democráticas, apenas administrativas, para gerir este processo de desenvolvimento regional.
Começámos a ter as comissões de coordenação regional, associações de municípios, áreas metropolitanas. Temos ainda um modelo top-down, mas pero não tão forte. Em 98 tivemos o nosso referendo à regionalização. Todo o povo português foi votar para saber se queria as regiões. E disseram que não. Não queriam regiões democráticas. Por muitas razões, não temos tempo aqui para explicitar. Mas temos muitas instituições diferentes, não só regionais. Temos muitas instituições que têm um poder paralelo ao Estado. Estes eram os que havia antigamente, hoje não há, mas tínhamos muitas autoridades. Estas são as novas regiões onde nós nos estamos a organizar, chamadas NUTs, adotadas para toda a União Europeia. NUT 3, Associação de Municípios, NUT 2, regiões plano, regiões maiores, e a NUT 1, que todo o país. Até 2013, temos as regiões foram rejeitadas, mas tínhamos que fazer qualquer coisa. E, portanto, foi a pouco e pouco desenvolvendo-se um conjunto de novas maneiras de gerir a região. E, portanto, tivemos vários processos que não se concretizaram, mas tivemos muitas tentativas de avançar com a regionalização. Do sistema empresarial, a União de Freguesias, que é a nossa mais pequena unidade territorial, e, portanto, o que nós queríamos era ganhar eficiência, ganhar capacidade de cooperar, diminuir o conflito, diminuir a competitividade, diminuir as tensões entre municípios, que não é fácil gerir. E aqui está alguns das regiões que foram rejeitadas. O da direita é o mapa que foi a eleições. O mapa da esquerda era outra possibilidade. A definição de regiões não é fácil também. E estes dois modelos dizem exatamente isso. Bom, tínhamos aqui as perguntas, vou avançar. Também tivemos muito recentemente uma união de freguesias, muito contestada. Não é fácil mexer no território e nas unidades administrativas. Bom, e portanto temos mais e mais atividades. Ora, muita democracia participativa, muitos projetos que têm trazido as comunidades. Estamos a mudar, mas não é fácil, é um processo de aprendizado, como tinha dito. Orçamento participativo, projetos de bairro, de comunidades locais, etc. Finalmente, só dizendo que houve avanços e recuos no processo administrativo. Houve avanços e recuos nos movimentos e nas instituições. Houve avanços e recuos nas competências. É um processo muito complexo que não é fácil. Pero uma coisa é importante. A mudança está em curso. Os velhos modelos top-down, de poder fechado, de poder único, de poder que não quer ser partilhado, têm os dias contados. Os novos modelos do poder partilhado, do poder participado, do poder aberto, é o modelo, é o caminho. Vai ser difícil, mas é o caminho que tem que ser seguido. Por isso temos um projeto, o MetroGov 3C, que quer exatamente estudar a governança na área metropolitana de Lisboa. Tenho aqui a descrição do projeto, não temos muito tempo, quero passar a palavra ao professor Nunes da Silva. Queria só chamar a atenção de que este projeto quer olhar para o futuro da área metropolitana para perceber como mais de 180 entidades se organizam e gerem muita entidade, pouca racionalidade, pouca eficiência. Queria convidar o professor Nunes da Silva para fazer a última apresentação. Muito obrigado. Hola, buenos días. Muchas gracias por el convite, por poder estar en Panamá y visitar este país. Como yo soy más viejo, no tengo vergüenza, entonces voy a hablar en portuñol, ¿no?
no creo que es un poquito más fácil, y voy a retratar una experiencia que yo ya he estado envolvido en cuanto político, porque he pasado en la política durante 4 años en el municipio de Lisboa como concejal responsable por la movilidad, y en ese año hacemos una primera reforma administrativa del municipio que ha sido muy interesante, porque ha sido una reforma que se anticipó a la ley del país. Nosotros hacemos la reforma y después fuimos a ir con el gobierno y con el parlamento para hacer la ley que permitía esta reforma. ¿Cuál era el problema? El problema era muy simple. La ciudad de Lisboa, el municipio de Lisboa, tenía 53 freguesías. Freguesías son las parroquias civiles, ¿no? Son una especie de pequeño distrito urbano. Pero el problema es que la mayoría de las freguesías han sido instituidas en la edad medieval, correspondían con una pequeñita iglesia, una pequeña comunidad, y que no tenía más la capacidad para poder gobernar o participar en el gobierno de la ciudad, porque no tenía medios, no tenía capacidad técnica, no tenía recursos financieros para poder hacer. Y por otro lado, el municipio estaba demasiado disperso en todas esas pequeñitas cosas que afectan el cotidiano de una población, porque quería se preocupar un poco más con aquello que era más estratégico, aquello que tenía más que ver con la área metropolitana, aquello que tenía más que ver con su posición en la península ibérica, donde hacemos una competición tremenda con Madrid, y ahí estamos juntos con Barcelona, pero con Barcelona también, pero con Valencia, etc. Y con Europa. Como mi colega lo ha dicho, hoy en día mucho de lo que se puede obtener en términos de Comunidad Europea, en términos de Unión Europea, en términos de diferenciación, es a partir de regiones y a partir de las ciudades que polarizan esas regiones. Eso es muy importante. Y por eso el municipio de Lisboa también quería alejar una parte de sus competencias para ese nivel más bajo, porque era más eficiente por un lado y porque era más lo permitía también ir a un otro sitio. Y ahora. Avante, ¿no? Ahí es aquí. Bueno, el problema. Bueno, las pequeñas freguesías medievales tenían 400 habitantes, ¿no? Entre los que trabajaban en la freguesía, en el municipio, en el ejecutivo de freguesía, estaban todos los habitantes prácticamente. Entonces no se gobernaban a sí propios, ¿no? Esto más eficiente, que nos parecía que se debería situar alrededor de 50.000 habitantes. Es interesante cuando he visto a Juan Prat a decir que en la ley española también 50.000 habitantes es un marco para definir transporte o no transporte, la obligatoriedad de transporte. Nosotros aquí no hay números mágicos, pero los 50.000 era la dimensión de las freguesías existentes, las más modernas, que tenían ya una práctica de gestión mucho más avanzada a través de delegación de competencias compactadas con el municipio. Esa es la cuestión. Bueno, ¿cuál han sido lo que habíamos negociado? ¿Cómo teníamos que hacerlo para todos? ¿Cómo teníamos que hacerlo para todos? Tenemos que discutir un nivel mínimo. Eso ha sido la habilidad política del alcalde, que en este momento es nuestro primer ministro, que ha sido de discutir con la oposición un régimen que ha sido aceptable por todos excepto por los extremos, lo que ha permitido un gran apoyo político mayoritario en el legislativo municipal. Que es decir lo siguiente: bueno, vamos a discutir aquello que es evidente que se puede gestionar mejor a ese nivel más bajo, y después
podemos acrecentar más competencias a los que lo quieren a través de contratos sectoriales establecidos uno a uno. Y eso es importante porque permite ganar la población y ganar los diferentes actores más fácilmente, y por otro lado no vamos a crear obstáculos a un desarrollo más rápido a los que lo quieren hacer. Entonces es cosas muy sencillas, ¿no? Los pequeños jardines, el nombre de la calle, las aceras peatonales, limpiar los espacios públicos, lo mobiliario urbano, dónde se colocar qué tipo, la señalización horizontal y vertical en las calles más pequeñas, pero claro, con la normativa general, ¿no? La utilización de la vida pública para una fiesta de los santos populares, o la publicidad de naturaleza comercial, los canes y los gatos, que tienes que ser licenciados. En Portugal somos muy burócratas, ¿no? Y después la venta ambulante, algunos equipamientos sociales de proximidad, los parques infantiles, la limpieza de balnearios sanitarios públicos, el abastecimiento de agua pública en los jardines, y algunos proyectos de intervención comunitaria que se hace con la iglesia, las asociaciones cooperativas, las asociaciones de vecinos, etc. Ferias y mercados de rúa, y apoyar la política municipal de habitación a través de dos cosas, o tres cosas mejor. Decir las habitaciones que no tienen calidad y que tienen que ser mudadas, cuáles son las intervenciones más prioritarias, y por otro lado los criterios para realojar personas que tienen que mudar de las habitaciones sin condiciones. Y eso es importante porque de un sitio para otro puedo cambiar de criterios. Hay unos criterios que son igual para todos, que es el nivel de rendimiento de ingresos de la familia, el nombre de personas de la familia, pero después puede haber otros tipos de sí. Y aquí se puede ver lo que habíamos conseguido, que no ha sido exactamente lo que queríamos. Por ejemplo, hay parroquias, freguesías que tienen 15.000 o 13.000 habitantes, cuando lo que se gustaría era de tener más, alrededor de 30, 50, ¿no? ¿Por qué? Porque eran freguesías que tenían una identidad muy propia, muy antigua. Una de ellas había sido ya un municipio en el siglo XIX. Es muy difícil decir, no, tú te vas a juntar con los otros al lado, para más con diferentes características sociales. Y eso hace parte del proceso político negocial en todos los países, ¿no? Alguna cosa vas a tener que sacrificar para poder conseguir todos los restos. Más lo que se puede ver es que a pesar de todo se ha agrupado un montón de ellas, pasamos de 53 a 24, es una reducción importante, y pasamos sobre todo en las históricas, que eran muy pequeñitas y que no tenían capacidad ninguna de gestionar su territorio, se comenzó a ganar un poco más. Y lo creo que en el final se va a ir un poco más allá. La idea es de poder llegar a unos 10 distritos urbanos, que es la dimensión más interesante para gobernar la ciudad de Lisboa. Y aquí se ve en azul estaban las antiguas freguesías, y en rojo las nuevas freguesías, y sobre todo se ve que en la parte histórica de la ciudad, que la que está más abajo, próximo del río, ainda está un mosaico muy partido, pero nada que se compare con lo que existía antes en esta región. Esto nos ha permitido comenzar poco a poco a transferir dinero para esos municipios. En este momento, prácticamente el 10% del presupuesto municipal se está transfiriendo para las freguesías. Pero dirán, es muy poco, es verdad, es muy poco. Pero lo que existía de antes era 2%.
Quiere decir que en un par de años se ha conseguido multiplicar por 5 las verbas que son gestionadas directamente por un nivel más bajo, más próximo de la población y por tanto más sensible a la gente, a las prioridades de la gente. Y también, para mí eso ha sido importante como experiencia y sobre todo para aprendizar, porque cuando estamos en la universidad, por unas veces tenemos alguna dificultad de entender la racionalidad de los políticos, que la tienen también, y que es tan válida como la de nosotros. Lo que es importante es que al nivel más próximo de la población, la gente es más liberta de los condicionamientos ideológicos y políticos que existen a nivel central o a nivel municipal. Es mucho común tener en este momento freguesías que tienen partidos de extrema izquierda y de centro gobernando juntos, de derecha y de izquierda. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene que se conseguir en el legislativo de la freguesía y que no tienes mayoría, no consigues gobernar, entonces vas a buscar con quién te puedes entender en la práctica concreta para resolver problemas concretos y no en función de una visión social del futuro. Y eso es importante también. Y pronto, muchas gracias. Muchas gracias a nuestro distinguido panelista del Instituto Superior Técnico de Lisboa, el doctor Gonzalo y el doctor Da Silva. Ya para culminar este tema en la mañana del día de hoy, dentro del foro, vamos a invitar desde la Universidad Politécnica de Cataluña, coordinador del Plan de Cercanías de Cataluña, doctor Pere Macías, quien nos expondrá sobre la gobernanza y la planificación de las infraestructuras ferroviarias en Cataluña. Desde la perspectiva de la gobernanza, le damos con un fuerte aplauso al doctor Pere Macías. Porque era el principio de todo. Muy buenos días. Bueno, como ya todo el mundo tiene pinta de querer ir a tomarse un café, como mínimo, ¿no? Vamos a intentar cumplir este programa perfectamente, ¿me lo pasas? Y vamos a hacerlo de forma, yo traía una presentación muy erudita y muy... Se ha desconfigurado y muy larga, pero vamos a hacerlo básicamente con un par de imágenes. Yo creo que con un par de imágenes las ideas se nos van a quedar bastante. La segunda. ¿Para pasar? Bueno, aquí podemos ver lo que es un esquema del transporte de la ciudad de Barcelona, del área metropolitana de Barcelona, pero que podría ser perfectamente del esquema del transporte ferroviario de cualquier ciudad del mundo, ¿no? Aquí se podía ver con detalle distintas líneas de distintos, aquí hay varios operadores, hay el sistema de lo que es el metro, el ferrocarril metropolitano, que depende de una entidad. Luego hay un sistema de tranvías que depende de otra entidad. Luego hay unos ferrocarriles que dependen del gobierno, por decirlo, de Cataluña, y otros ferrocarriles que dependen del gobierno de España. Y en definitiva todo esto, y esta es una comparación que me parece que nos puede servir incluso para abrir el apetito, esto es un fenomenal plato de espaguetis. Es un fenomenal plato de espaguetis que es muy difícil de deshacer, de comprender, ¿no? Fíjense ustedes, el símil de los espaguetis sirve bastante para hablar de gobernanza, ¿no? Los espaguetis es algo fácil cuando lo tenemos en el paquetito, son fáciles de separar, son rígidos, son simples de comprender, ¿no? Pero los que los metemos en la olla
y empieza a hervir aquello, no sabemos cómo, empieza a entrelazarse, empiezan a ganar tamaño, empiezan a crecer. Y encima, en cuanto tú lo sacas de la olla y les empiezas a meter condimentos, que si es una salsa boloñesa, que si es una salsa francesa, etcétera, pues aquello ya se vuelve absolutamente difícil de comprender, por suerte no de comer, ¿no? ¿De qué se trata la gobernanza? Pues de algo tan simple como de poder comprender y ordenar este sistema complejo, sin volver a la simpleza, sin volver a tener un paquetito de espaguetis que podemos desmenuzar, porque nuestra sociedad, como plato de espaguetis, está caminando hacia la complejidad. Y la complejidad es sabrosa, porque es evidente que los espaguetis crudos hay muy pocos que se los comen. Pero un buen plato de espaguetis bien aliñado suele ser muy sabroso. Por tanto, la complejidad no debe asustarnos. Y por tanto, esto que hemos estado teorizando toda esta mañana de la gobernanza, se trata pura y simplemente de intentar tener mecanismos para gestionar, para administrar esta complejidad, que en sí mismo es buena, es positiva. Yo voy a simplemente pasarles alguno de estos ejemplos de alguna experiencia de forma muy rápida. Vamos a pasar toda la literatura y vamos a ver algunas simples experiencias donde hemos nosotros actuado en temas de gobernanza. El primer tema, ya se lo ha contado algo el señor Joan Prat. A Joan Prat le han llamado Jordi. En Cataluña, confundir un Jordi con un Joan es un pecado mortal, ¿no? Por tanto, está bien que le llamen Joan Prat, ¿no? Joan Prat. Porque Jordi es el patrón, ¿no? Es como San Jorge, es el que mató al dragón, ¿no? Y San Juan es un simple evangelista, ¿no? Por tanto, es un tema muy distinto, ¿no? No, yo lo advierto porque queda bien, ¿no? Bueno, volvamos a este esquema. Primer elemento de gobernanza, pues establecer un sistema que podamos comprenderlo. Aquí es un sistema de pago, pues un sistema basado en dos elementos geométricos que nuestros hijos aprenden a los 7 años, que es un sistema circular. En Barcelona, como tenemos el mar, pues está dividido por la mitad, es como Ciudad de Panamá. Si esto fuera Madrid, pues sería un círculo completo, pero los que tenemos la suerte de tener mar, pues nos lo dividimos por la mitad. Y un sistema en coronas y en radios. Y a partir de esto, fíjense que algo tan complejo como es un territorio, ya tenemos un instrumento para empezar a comprenderlo. Por tanto, primer elemento que nosotros podemos utilizar para organizar esta complejidad. Y a partir de aquí yo podría contarles todo el sistema integrado, pero creo que el concepto ya nos queda. Segundo elemento. Esto es el Saló de Cent, el Salón de Ciento del Ayuntamiento de Barcelona. Y esta es una sesión plenaria del Pacto para la Movilidad. ¿Qué es el Pacto para la Movilidad de Barcelona? Aquí no se ve muy bien, pero al final está la alcaldesa y aquí están toda una serie de representantes de no solamente la administración, sino, por ejemplo, representantes de los taxistas, representantes de todos los operadores de autobuses, representantes del metro, representantes de los ferrocarriles, representantes de los operadores turísticos, porque lógicamente les interesa transportar a los turistas cómodamente, representantes de los comerciantes, representantes de los sindicatos, etc. Y todos estos representantes hace 20 años se reunieron en Barcelona y dijeron: vamos a hacer lo posible para tomar conjuntamente las grandes decisiones de movilidad. Y firmaron lo que se llamó el Pacto para la Movilidad. Por tanto, este es un mecanismo participativo. Lógicamente, esto tiene
sus aspectos positivos, sus dificultades, ha tenido periodos más brillantes, menos brillantes, pero es un instrumento de participación. Por tanto, gobernanza, casa, viene casi siempre obligada a establecer mecanismos, y si pueden ser mecanismos poderosos, potentes, solventes, eficaces, de participación por parte de todos los representantes de todos los intereses que pueden moverse en un determinado ámbito, en este caso el de la movilidad. Vamos a ver otro de los elementos de la gobernanza. Esto es un proyecto de lo que llamamos la conexión tranviaria por la avenida Diagonal. Si alguien conoce Barcelona, Barcelona tiene una gran avenida que la cruza desde el mar hasta la entrada, que es la avenida Diagonal. Y tanto en la parte sur como en la parte norte de esta avenida hay un trazado tranviario construido hace unos 15 años, pero que no está unido. Y hay un proyecto para unirlo por el centro. Claro, unirlo por el centro, esta es una imagen, un render de cómo debería ser. Aquí, por donde ahora está dibujado, pues jardines, el tranvía, gente paseando, bicicletas, ahora hay 6 carriles de circulación de coches. Obviamente esta no es una transformación simple. Esto requiere un proyecto con visión estratégica, y esto es lo que nos encargaron, la dirección estratégica de un proyecto. ¿Qué significa? Pues significa intentar, porque de momento esto ahora está aprobado el estudio informativo y ahora el nuevo ayuntamiento vamos a ver si logra los votos suficientes para avanzar, pero hay que concitar muchos elementos, evidentemente elementos de los defensores de los automóviles que circulan por aquí, de los comerciantes, de los ciudadanos, de los que quieren ir en bicicleta, de los usuarios de transporte público, y por tanto, para un proyecto complejo hace falta elementos de dirección estratégica. Por tanto, otro mecanismo de gobernanza son las direcciones estratégicas de los proyectos. Otro proyecto, actualmente es el que estoy trabajando, es la actualización del plan de Rodalies. Rodalies en catalán son los ferrocarriles de cercanías, ¿no? Los ferrocarriles que de alguna manera comunican el centro de la ciudad con toda el área metropolitana. Este es un plan que se está ejecutando en un entorno competencial terrible, porque aquí hay muchos organismos que tienen competencias. Por ejemplo, las vías sobre las que circulan estos trenes son vías competencia del Ministerio de Transportes español. Las vías son suyas. Y este ministerio les encargó a una empresa pública de todo el Estado español que se llama ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias, que administrara sus vías. Por tanto, tenemos un titular de infraestructura, ministerio, un administrador de infraestructuras, ADIF. Luego circulan unos trenes que son de una empresa pública también del Ministerio de Fomento que se llama Renfe, son los ferrocarriles de toda España, que es un tercer agente. Y finalmente, quien diseña los horarios, las frecuencias, los costes, etcétera, es el Gobierno de Cataluña, a través del gobierno, se llama de la Generalitat. Por lo tanto, tenemos a 4 agentes. Uno que manda sobre las vías. Puedo hacer más vías, puedo levantar estas vías, qué tengo que hacer con estas estaciones, etcétera. Luego, la empresa pública que lo gestiona. Luego, una empresa que lo que tiene es simplemente trenes y que mueve trenes. Y finalmente, quien organiza el servicio. Por tanto, hacer un plan significa ser capaz de coordinar a estos 4 organismos, que cada uno de ellos se mueve por motivos, por finalidades, por intereses, por políticas totalmente propias. Y por tanto, aquí la gobernanza pasa por una labor de coordinación institucional. Bueno, otro elemento importante. Esto, ustedes seguramente conocen el Barça, el Barcelona, ¿no? Pero en Barcelona hay otro equipo más modestito que se llama Espanyol,
que a Francesc Ventura y a mí nos han encargado algo muy importante, como es que la gente pueda ir al estadio, que pueda llegar. ¿Qué pasa? Que a veces hay unos embotellamientos, está en el cruce de dos autovías, y ustedes ya conocen lo que pasa cuando se cruzan dos autopistas, pues que se monta un follón que en fin, que la gente llega a medio partido y al final la gente deja de ir. Y claro, los propietarios del club, que es una empresa china, pues llegaron aquí y dijeron, pues aquí tenemos varios problemas. El primero, tener un buen equipo y un buen entrenador, ¿no? Entonces, hay que marcar goles. Si los goles no entran, aquí no pasa nada, ¿no? Pero en segundo lugar, teniendo un equipo bueno, que el año que viene va a jugar las ligas europeas, pues resulta que la gente tampoco viene. ¿Qué pasa? Es que no puede llegar. Y por tanto, además de fichar un buen entrenador, fichó a Francesc Ventura y a mí para que les entrenáramos la movilidad, ¿no? ¿Por qué pongo yo este ejemplo, no? Yo pongo este ejemplo porque este club, digamos, que tiene un interés deportivo, pero lógicamente una cuenta de resultados, por tanto necesita que entren personas que paguen su entrada, pues sabe que la movilidad es un problema. Y para resolver este problema requiere también pues, de una gobernanza de este problema. Por tanto, la gobernanza no solamente afecta a los asuntos generales de los ciudadanos a través de las administraciones públicas, los gobiernos municipales, federales, estatales, etcétera, sino que la gobernanza debe llegar también a todo tipo de, en fin, de sociedades, de entidades, de empresas, y esto se hace a través de lo que se llama un plan de desplazamiento de empresa. ¿Qué es lo primero que hemos hecho nosotros? Pues hemos introducido, parece que próximamente pues ya vamos a ser capaces de poner en marcha, una app, una simple app donde los socios, pues un día antes les van a enviar un mensaje a través del cual les van a decir, oye, mañana el partido es a las 8 de la tarde, es un sábado y la gente va a comprar, por tanto mañana tienes que salir 2 horas antes para llegar puntual. Y 2 horas antes del partido les va a decir, oye, el mejor itinerario va a ser este itinerario. Por tanto, esto es gobernanza también, ¿no? Por tanto, queridos amigos, yo lo que he querido es un poco demostrarles cómo, y antes se ha dicho en varias de las intervenciones, la gobernanza no es algo teórico, la gobernanza no es algo sobre lo que de alguna manera tenemos que pensar, ¿no? La gobernanza es aplicarlo, ¿no? Y a mí me ha parecido que estos 5 casos podían resultar un poco, bueno, en fin, una aportación interesante. Voy a acabar con otra imagen que no sé si se ve muy bien, pero aquí son con unos amigos, inspeccionando unas obras que estamos haciendo en los ferrocarriles, que son unas obras muy complicadas. ¿Por qué? Porque la red de ferrocarriles en España es una red, y en Portugal, por derivación, es una red que tiene un ancho de vía distinto al que tienen en Francia y en la mayoría de países europeos. Solo Rusia por el norte y España y Portugal por el sur tenemos un ancho distinto. ¿Qué significa esto? Que si queremos sacar un tren desde España hasta Francia, pues hay que hacer unas cosas rarísimas porque el tren no puede, la vía es distinta. Entonces ahora para poder sacar los trenes de mercancía de Portugal a España y llevarlos a toda Europa, pues tenemos que instalar lo que llamamos un tercer raíl. Un tercer raíl. Aquí se ve como aquí en la parte derecha se ve que hay 2 raíles, el del ancho que llamamos ibérico y el del ancho estándar o europeo. Claro, esto es algo carísimo. Aquí íbamos de inspección de obras, aquí en un cruce, para ver cómo había que hacer cada aparato de vía, que es cada cambio de vía, si es con tercer carril, vale 10 veces más que un cambio de vía simple. ¿Y por qué sucede esto?
Pues porque en un momento determinado, en 1846, se tomó una pésima decisión, que era hacer toda la red española, luego los pobres portugueses tuvieron que hacerlo a consecuencia, pues hacer una red, un ancho de vía distinto del de Europa. No se pensó que los ferrocarriles acabarían enlazando todo el continente. Una decisión de pésima gobernanza tomada hace 150 años nos está costando miles de millones de euros en estos momentos. Por tanto, acabo con esto. La gobernanza, la buena gobernanza es esencial. Sin buena gobernanza, ¿qué significa todo esto que hemos visto? Participación pública, coordinación institucional, participación de todos estamentos, elementos de gestión, lo ha explicado el ingeniero Isla. La gobernanza es también buena gestión, gestión eficaz. Sin toda esta buena gobernanza hay gravísimos errores. Y en temas públicos, en infraestructuras, pero en general en políticas públicas, queridos amigos, queridas amigas, los errores se pagan durante siglos. Por tanto, la lección es muy simple: la gobernanza debe ser algo, la buena gobernanza, para lo cual desde las universidades debemos suministrar todos aquellos datos a los decisores para que puedan no incurrir en estos fatales errores. Muchas gracias.